un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster y Sonoro. Este episodio contiene violencia y relata escenas perturbadoras sobre niños maltratados. Se recomienda discreción. Finalmente, después de mucho intentarlo, la madre de Miranda finalmente accede a que hablemos. La vamos a llamar María, para efectos de la historia, pero ese no es su verdadero nombre. La grabación de esa conversación la guardé hasta que este episodio saliera al aire, porque no quería entrometerme en ese proceso que ellos tenían de restablecer la comunicación. Ahorita yo me pongo a pensar todavía, pues a lo mejor yo hice algo mal, a lo mejor fallé como mamá y, o sea, me hago preguntas a mí misma y no encuentro respuesta. Esto fue antes de que él desapareciera y antes de que todo nuestro plan con Reinserta se convirtiera en un caos. Cuando todavía estábamos planeando las entrevistas en persona. Pero unas semanas después iba a entender finalmente por qué había desaparecido Miranda. Y si me muero que sepan que no tengo miedo. Me intenté salir pero aquí seguimos. El respeto yo ya me lo he ganado. Pa' que sepan que nunca me he rajado. Mira hasta donde ya hemos llegado. Nunca me he equivocado. Yo nunca olvido el pasado. Mi futuro ya lo tengo guardado. Rainbow Lobster presenta Los Niños del Narco, temporada 1, Tacita de Fierro, episodio 16, Mamá. Agosto de 2023. Hola. Hoy es 4 de agosto de 2023 y esto es la llamada a la señora que es la mamá de Tacita. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, señora? Bien, gracias. ¿Y usted? La madre de Tacita tenía en ese momento 41 años. Nunca me había tocado verla en persona o en Zoom, pero por alguna razón me la imaginaba con la misma sonrisa de su hijo. Bien, muchas gracias. ¿Tanto tiempo? Pues sí, ¿verdad? Sí. Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿En qué puedo ayudarlo? Al principio fue un poco distante. Tuve que explicarle todo el proyecto, decirle que la íbamos a grabar. Por eso me parece importante pues oírla o preguntarle algunas cosas, si es que está de acuerdo, ¿no? Pues sí, si gusta preguntarme. No quería entrar directamente a temas álgidos. Por eso decidí mejor empezar literalmente por el principio. O sea, por el día en el que nació Tacita. Bueno, en cuestión de cómo nació, pues fue un embarazo muy complicado. Uh-huh. Fue un niño que nació prematuro de 7 meses. Ajá. Por complicaciones en el embarazo y en el parto. Escuchándola me entero que desde que vio la luz, Tacita tenía una palabra grabada en su frente: sobrevivir. Duró 18 días internado después de nacido y no me daban muchas esperanzas de que sobreviviera, porque pues sí nació pues algo delicado. Siempre ha sido un niño muy aferrado a la vida. Pero además también me entero de cómo la voz de su mamá lo ayudó a echar adelante. Y me dice la enfermera, háblele, hágale cariño, él escucha. Dice, y el escuchar su voz lo va a motivar aún más. Pues empieza a hablarle, empieza a hacerle cariños. A pesar de que estaba muy pequeñito, pues ahí se aventó una sonrisita así medio picarona, como diciendo, mamá, le voy a echar ganas a la vida, me voy a aferrar a la vida, me estoy aferrando a la vida. Bendito sea Dios, pues se recuperó. Apenas empieza la conversación, yo casi no hablo.
porque quiero que me cuente, ¿no?, lo que siente, lo que le nace que tiene que contar. Habla como superficialmente de una maternidad complicada, del divorcio del padre de Tacita, hasta que llega al momento en el que Tacita entra al correccional. Y fue bien difícil. Y hasta hoy en día, pues no lo supero, no lo puedo superar. ¿Por qué? Porque digo, pues ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento le tocó a mi hijo vivir eso? Todavía no sentía la confianza como para entrar a cuestionar su maternidad o hacerle las preguntas que tenía para hacerle. Decidí entonces comenzar aún antes, en la génesis de esa familia. A ver si empezando por ella misma, podíamos de pronto conectar desde un lugar más personal. Entonces, ¿me puede contar un poquitito, como alguien, imagínese que yo no conozco la historia, cuéntame un poquitito cómo conoció al papá de él, cómo se conocieron, cómo decidieron formar una familia y hasta el momento en el que deciden separarse? Yo al papá de mis hijos lo conocí por medio de una amiga. Yo salía con mi amiga a platicar, pues ahí en su casa. A partir de ese momento, me metí en una máquina del tiempo a un pasado para el que yo no estaba preparado y que me tomó totalmente por sorpresa. Fue cuando creo que, no sé, la necesidad de hablar mezclada con las ganas de desahogarse o, no sé, trabajar en ese pasado, hace que nos vayamos a un momento en el que Tacitas era apenas un brillo en los ojos de su madre. Torreón, Coahuila, 1995. María en esa época tenía apenas 14 años. Vivía en un ranchito en Torreón con su papá y su mamá. Era la única niña de la familia y tenía 5 hermanos hombres, entre ellos uno más chico que ella. María tenía una amiga que, como es a esa edad, le dice que tiene un pretendiente que le anda mandando saludos. ¿Quién es ese muchacho? Ah, no, pues mira, el que viene con mi cuñado. Le digo, pero o sea, pues, ¿qué quiere? ¿O por qué me manda saludos? Pues si no lo conozco. María al principio, como nunca había tenido novio, no quiere que se lo presente. Pero yo le tenía mucho miedo a mi papá porque mi papá no me dejaba salir. Y yo, las veces que salía con mi amiga era porque mi mamá me daba permiso y hasta cierta hora. Un día, María va a la casa de su amiga y estando ahí, ve que llega el que iba a ser el papá de Tacita y a quien vamos a llamar Toño, el mismo que le había estado mandando mensajitos con su amiga y que a sus 17 años es casi mayor de edad. Le saluda a mi amiga y ya mi amiga me lo presenta. Ah, mira, te presento a mi amiga. Toño extiende la mano y le sonríe a María. Ah, pues mucho gusto. ¿Me puedo sentar a platicar con ustedes? Pues ya le dice mi amiga, sí, siéntate, con confianza. Pues bueno, pues ya se fue dando ahí, empezamos a platicar y pues ya un día me invita a salir él. María tenía un padre alcohólico, agresivo, y una noche ocurre una escena espeluznantemente cliché. Una de esas que se debe haber repetido millones de veces en hogares donde las adicciones fracturan familias. El padre llega tomado y golpea a la mamá de una manera brutal. Tuve que meterme yo, yo me abalancé sobre mi mamá tirada en el suelo para que papá dejara de golpearla. Es tan fuerte la golpiza que le propina que termina mandándola al hospital. El padre, después del incidente, desaparece unos días y cuando mamá vuelve, le explica a María que se va a mudar a casa de sus abuelos. Entonces, yo le digo a mamá, le digo, y yo, pues yo empecé a listar mi ropa, mi maleta, y me dice mi mamá, dice, tú te vas a quedar en la casa. Te vas a quedar en la casa cuidando los muebles.
cuidando los muebles. Aquí es donde empiezan para mí a plantearse los patrones que se van a ir repitiendo en generaciones futuras. La mamá de María la abandona y la deja cuidando no solo a los muebles, sino también a su hermanito de 3 años, conviviendo con su padre alcohólico. En esos días, Toño, que sabe lo que sucede, la visita siempre. Una noche, el padre de María finalmente vuelve. Llega mi papá un día en la madrugada, tomado, pues ya le doy de comer, le preparo un café para que se le bajara la borrachera. A la mañana siguiente, el padre de María sale y Toño viene a visitarla, muy al pendiente de ella, y escucha el miedo que tiene María. Incluso pues llorando porque sentía mucho miedo, yo tenía mucho miedo de estar sola yo en la casa con mi hermano. Entonces ya pues me empiezo a decir al papá de mis hijos que no me preocupe, que pues que todo iba a estar bien, que él no me iba a dejar sola, que él pues iba a estar conmigo. Días después, Toño le propone a María, de 14 años, que se vayan a vivir juntos. Ya me dice, pues ¿sabes qué? Pues vente conmigo, vámonos. Dice, yo no me iría tampoco a gusto y dejarte aquí sola pues con tu hermano. Pues yo sin pensarla, sinceramente sin pensarla, pues le dije que sí. Le dije, sí me voy contigo, porque tengo mucho miedo. Entonces, pues ya, empecé a listar yo mi ropa, la de mi hermano, y nos vamos para el centro, allá con una casa del señor con el que trabajaba. Él trabajaba vendiendo verdura. A partir de ese momento, comienzan a vivir los 3 en una habitación. Y desde que llegan, Toño deja claro cuál es la nueva situación. Dice, somos pareja, ya eres pues como quien dice, mi esposa, ¿no? Pues ya tienes que encargarte de lavarme mi ropa, de hacerme mis comidas y de atenderme como hombre. Mientras la mamá de Tacita me cuenta esta parte de la historia, escucho su vergüenza al teléfono mientras sigue adelante con su historia. Yo no entendía todas esas cosas, ¿sí me explico? Entonces, no entendía, pues bueno, ya la esposa del señor con el que trabajaba el papá de mis hijos, pues ya me fue explicando ahí, pues mira, pues estas van a hacer, esto es lo que te corresponde hacer y pues tienes que atenderlo a él y así. Pasa un mes y Toño le explica a María que tener a su hermano de 3 años era una responsabilidad muy grande y deciden ir entonces a dejárselo a la mamá. Entonces, pues al mes, pues ahí vamos a dejar a mi hermano. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Pues mi mamá ya estaba más recuperada. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? De que llego a la casa de mis abuelos y mi mamá me recibe con esas palabras. Créame lo que son palabras que me va a llevar a la tumba. ¿Por qué? Porque pues yo no esperaba que mamá me dijera eso. ¿Y tú, perdida? ¿Por qué hasta ahora te apareces? Y me le quedo mirando yo al papá de mis hijos. Yo no supe hablar, yo no pude hablar. El papá de mis hijos fue quien habló. A María no le salen las palabras. Es muy chica como para hablar de esas cosas de adultos, problemas que no sabe cómo enfrentar. Es entonces Toño quien habla. A ella no le corresponde tenerlo, no le corresponde cuidarlo. Pues bueno, se le soltó la boca a mi mamá. Y pues ya me estrujó al niño, me lo jaloneó del brazo. Mi mamá se dio la media vuelta y se metió para la casa de mis abuelos. Me pudo, me dolió hasta el alma. Toño va a hablar con el padre de María para explicarle que se ha llevado a su hija. María también va, pero sigue muda, viendo cómo su vida y su futuro se está decidiendo frente a ella. Así es que tú eres el novio de mi hija. A ella le dice el papá de mis hijos, no soy su novio, soy su esposo, soy su pareja. Dice, yo me llevé a su hija, quisimos venir a hablar contigo, pues para hacer las cosas bien. No, pues sí se van a hacer las cosas bien, le dice mi papá.
dice mi papá, pues sí se van a hacer las cosas bien, pues se van a casar en 15 días. De pronto, de vivir en su casa con su familia, María en un mes se ha convertido en adulta, viviendo una vida que no había pedido. A los 2 meses, la pareja recién casada se va a vivir a la casa de quienes luego serían los abuelos papás de Tacita primero, y finalmente a las afueras de Torreón, a un cuartito de renta, mientras Toño, el papá de Tacita, trabajaba vendiendo verduras en un camioncito. Rentamos un cuartito, compramos una estufita de 2 quemadores, de 2 mechas. Hasta ese momento, el futuro padre de Tacita solo fumaba marihuana. Pero cuando llegan a Gómez, Empezó con el chemo, que viene siendo el resistol, empezó a consumir cocaína, a tomar pastillas, se empezó a descontrolar más y más. ahí todavía no había nacido ninguno de los 4 hijos que ellos iban a engendrar. Y ya Toño está totalmente entregado a las drogas. Pues yo le empezaba a decir, es que mira, pues eso está mal y te haces daño tú y me haces daño a mí y por qué lo haces y porque me daba tristeza, me daba sentimiento, porque yo lo quería, porque yo decía, bueno, pues es mi esposo, es mi pareja y pues a mí me duele, o sea, me dolía que él verlo, porque yo lo veía, porque se drogaba enfrente de mí. Los meses pasan y María, que ya tenía 15 años, no sabe bien cómo manejar la situación de estar casada con alguien que en poco tiempo se había dejado controlar tanto por sus adicciones. El día más oscuro también es el día en el que se gesta la familia. Toño llega de trabajar. María ya había aprendido a cocinar y tenía todo listo para su esposo. Ya le calenté y le serví, nos pusimos a comer y se sale así para atrás de la casa, pues en un patiecito, y empezó a inhalar resistol. Se puso bien, o sea, bien mal. Ya se mete para la casa, nos acostamos y no sé si sería por el resistol, no sé qué fue lo que pasó, se empezó a poner un poco violento, hizo cosas que sí me marcaron tristemente. A raíz de eso que hizo, de eso que pasó, que siento mucha vergüenza el decirlo, porque yo quedé embarazada de mi primera hija. Creo yo que puede entenderme, ¿eh? Sí, no, entiendo perfecto, no hace falta que... Está muy claro. No quise pedirle que me explicara más. No quería tener que exponerla a seguir repasando ese momento que le generaba tanta vergüenza, como si ella hubiera tenido alguna responsabilidad. Pero sí creo que es importante aquí no dejar este relato a interpretaciones. Hay que poner los puntos sobre las íes. Estamos hablando de violación a una menor de 15 años, una chica que termina yéndose a vivir expulsada por la violencia con un hombre que para ese momento era mayor de edad. Él al día siguiente de que pasó eso, él me decía, es que yo no hice eso. Yo le decía, no tengo por qué echarte mentiras, no tengo por qué mentir. No se acordaba. Cuando María se da cuenta de que está embarazada, se le viene el mundo encima. Dadas las circunstancias, un embarazo en esa situación y en esas condiciones, lloré, porque yo no quería un embarazo, yo no quería embarazar. Aunque María a sus 15 años no quiere ser madre, y menos aún en las circunstancias en las que fue gestado, estando lejos de su casa y sin tener a nadie a quien recurrir, sigue adelante con su embarazo. Pues ya me vengo a la casa, me regreso a la casa, llega él en la tarde, ya le dije, sí estoy embarazada. Se emocionó tanto. ¿Por qué? Porque pues él quería ser papá, él quería un bebé. El último día de 1995,
cuando México tenía un año recuperándose del error de diciembre que devaluó el peso y sumió a muchos mexicanos en más pobreza, en plena cuenta regresiva para recibir el año nuevo, María comienza a tener contracciones y a prepararse para recibir a su primera hija. Cuando llegamos a la clínica, pues que ya me meten a una habitación para ponerme mi bata y pues para checarme. El doctor le señala la camilla de exploración ginecológica que tiene estribos o pierneras de metal para examinarla y ver cuántos grados de dilatación tenía. Pues estaba nerviosa y pues yo con las contracciones, o sea, me dolía bastante. Pues me subo a la camilla, pero no subo las piernas en los aparatos esos, en los fierros esos. Y me dice el doctor, mija, sube tus piernas aquí, te voy a checar a ver cómo viene tu bebé y cuántos traes de dilatación. Y me le quedo mirando yo y le digo, ¿ya van a ser mi bebé? Dice, sí, así es que sube tus piernas aquí. Le digo, no las voy a subir. ¿Y por dónde me va a checar? ¿Qué me va a checar? Tengo que checarte, tengo que abrirte. Y le digo yo, ¿pero que mi bebé no van a hacer por el ombligo? Ese era el nivel de información que tenía María sobre su proceso de embarazo. Eso era lo que sabía sobre el proceso que estaba viviendo. Lo que me parece inaudito de la historia es la reacción del doctor. Le habló al papá de mis hijos, señor, sáquela, llévesela. Todavía no se va a aliviar hasta en la mañana y se va a aliviar de cesárea, no se deja revisar, no se dejó checar. El doctor no se dirige a ella para explicarle o hacerle entender. Le habla al esposo para decirle que acaba de tomar una decisión unilateral de operarla, solo porque ella a sus 15 años ignoraba cómo era el proceso de parto. Ahí le puedo decir que cambió mi vida, cambió mi mundo, cambiaron mis ideas. No sabía ni lo que estaba pasando, pero todo mi mundo cambió. De ahí en adelante seguí escuchando su historia de madre y cómo siguió llevando adelante su vida llena de conflictos, apuros económicos y un esposo que cada vez se entregaba más a las drogas y al alcohol. Cuando la bebé tiene 3 meses, en la cuarentena se embaraza de su segunda hija y 4 años después, cuando olvida tomarse la pastilla anticonceptiva, queda embarazada de Tacita. Pero en su relato nunca me habla de Sorullo. Había sido tan intenso ese viaje al pasado que preferí no preguntar ni indagar de más en su relación con Miranda. Prefería esperar y hacerlo en otra entrevista. Wow, bueno, pues, pero ¿cómo se siente hacer ese viaje al pasado y llegar hasta acá? Ande, no, pues imagínese. Yo es muy raro que, ¿cómo lo puedo decir? Es muy raro que yo me abra así. ¿Por qué? Porque así como me tocó vivir pues momentos amargos, tristes de dolor que me lastimaron, pues también fueron cosas muy bonitas, vivencias muy bonitas, empezando por mis hijos, mis hermosas hijas, mi hijo. Sí, eran sus hijos, pero ella se corrige porque faltaba Sorullo, el niño del que nunca más se volvió a hablar en la familia. Te agradezco mucho este tiempo. Yo te propongo algo. Podemos plantear esto como un inicio. Me gustaría volver a llamarte en algún momento. Y ahora sí pasemos quizá un poco más por esos primeros años de Miranda, por un lado, pero que me hables también de Sorullo, claro. Quería escucharla. Quería saber su versión de la historia, cómo lo vivió, qué sucedió. Quería que me hablara de por qué cuando vio en la calle a su hijo no lo fue a buscar. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el abandono? Estaría bueno hacerlo en otra ocasión, que estés ya un poquito más... Que tomes un poquito de agua, si te parece. Sí. Y sigamos. No solo nunca íbamos a tener la oportunidad de hablar de esos temas, sino que además esa fue
la última vez que pude hablar con la mamá de Miranda. Quizá fue porque estuvo demasiado fuerte esa sesión. No sé, el hecho es que por más que lo intentara yo en el futuro, nunca iba a poder volver a hablar con ella. De verdad, un placerzote, mil gracias de nuevo y seguimos en contacto, ¿vale? Sí, no, nada que agradecer, pues aquí estamos y pues en lo que pueda ayudar, en lo que pueda servir, aquí estoy y pues ojalá y todo salga bien y pueda ser de mucha ayuda para otras personas. Igual le agradezco a la madre de Tacita el espacio que me dio, porque reconozco el coraje que tuvo de contarme su propia historia. Porque, poder escucharla me dio contexto, me ayudó a entender que las cosas no son blanco y negro, que no puedo juzgar a una persona sin haber entendido de dónde viene y qué sucedió para llegar hasta ahí. No es que estoy justificando su abandono a Tacita, ¿no? O el silencio sobre Sorullo, no. Pero creo que juzgarla y decir que fue una mala madre es plantear un mundo con malos y buenos, donde los malos se deben castigar y los buenos se ganan el cielo. Pero eso es simplista para mí. El mundo y las historias de vida son complejas y necesitan que las entendamos con empatía para aprender y poder cambiar, que creo que es lo importante. Porque lo que es un hecho es que la madre de Miranda fue víctima desde muy temprano en su vida de problemas que lamentablemente definen muchos hogares de muchas familias, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Abuso infantil, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar y acceso a la educación. Finales de octubre de 2023. Miranda había desaparecido sin dar ninguna explicación y a Sandra Izquierdo de Reinserta le llegan mensajes muy confusos de él. Entonces empezó a jugar un montón con el equipo, ¿no? O sea, yo hablaba con él y me decía que cuando yo le dijera me venía, pero hablaba con el coordinador de Monterrey y le decía que estaba en otro estado y que no sabía cuándo iba a regresar. Igual me acuerdo que dijo que había muerto su papá y que entonces eso a él lo había tirado completamente emocionalmente porque había estado con él unos días antes y que de repente a mí me dijo que su papá me había muerto, no sé si a ti te dijo que estaba muy enfermo o al revés. Esta nostalgia de estar con la familia, de hablar con la familia y demás, como que lo desubicó. Un día, finalmente se conecta conmigo. Le pido que hagamos una llamada. La verdad es que yo ya estaba bastante molesto con su falta de compromiso. En esa llamada queda claro que el papá no estaba muerto, como le había dicho a Sandra, y entonces, le pregunto, ¿por qué la mentira, no? Como te comento, a lo mejor fue... No, a lo mejor no, pero fue una mentira para tapar algo que no, que al final de cuentas, o sea, para como quien dice excusarme, ¿no? Pero... ¿Y qué es lo que estabas tapando? O sea, el que ya quería yo adelantarme, ¿no? Quería tener una grabación con él, aunque sea ya en las últimas. Entonces yo dije, nada, ya es tiempo, ¿no? El día de mañana, como tocando el tema de mi papá, imagínate que se me hubiera adelantado. O sea, tengo años sin verlo. Esa era la razón. Miranda se había ido por sus propios medios y sin decirle a nadie para hacer las entrevistas en persona, con su madre en Torreón y con su padre enfermo en Ciudad Juárez. Sí hubo una motivación, el poder tener una mejor convivencia, ¿no? Una mejor conexión, poder ya estar bien con mi familia, ¿no? Para poder estar bien yo más que nada. Yo fui egoísta, en ese momento yo fui egoísta por querer pensar en mí y en el podcast antes de todas las personas. Aunque yo seguía molesto por sus mentiras, su falta de comunicación y porque creía que había decepcionado a un equipo completo de gente que estaba muy pendiente de él, en el fondo respetaba su decisión y entendía que él estaba siendo fiel a su naturaleza. Un tipo que nunca había dejado que alguien más le dijera lo que podía o no hacer en la vida. Por otro lado, ¿quiénes éramos nosotros para decirle
que no debía ir a ver a su papá y a su mamá para hablar de los temas que él quisiera conversar, ¿no? Él ya era un adulto y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Cuando dejó de contestarnos el teléfono y cuando empezamos a recibir mensajes de la pareja, en lugar de él fue cuando decidimos soltar. Y que en ese momento teníamos que darle su espacio, darle su tiempo y sobre todo que él decidiera qué era lo que él quería. Si quería realmente estar en un proceso con nosotros y generar todo el plan y llevar a cabo el plan, o quería realmente irse hacia, pues otra vez a lo que estaba. Miranda comienza entonces su plan de grabaciones en Torreón y empieza a mandarme lo que graba. Pude llevar a cabo con tranquilidad todos estos temas desde que yo volví aquí a Torreón. Dije, vamos a ver si con esto puedo ya tranquilizarme más, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Inicié unas grabaciones, las primeras entrevistas. Las primeras entrevistas ya las tengo. De hecho, ahorita las estoy escuchando aquí en una bocina y conectada a la grabadora. Y me siento mucho mejor. Me siento más tranquilo. Ya me dio un poco más el valor. Me siento muy bien, me siento muy tranquilo. Siento que esto sí me está ayudando mucho. Quiero dedicarme a subirlas para que las escuchen y quiero que escuchen y si pueden prestar poquito más atención a la grabación. O sea, me expreso y entre la plática y la entrevista me estoy enfocando a desestresarme, a soltar todo, a poder liberarme a esas pocas dudas que yo tengo, o sea, confirmarlas, o sea, sentirme más tranquilo. Ya pues nada más faltan las demás, pero pues ya será otro tema, ¿no? De cuál se tocará. Y así fue como Miranda tomó su propio toro por los cuernos y una vez más partió a buscar algo mejor, ya no huyendo de una situación para salvarse, sino enfrentando sus propios fantasmas, mirándose él mismo las cicatrices en el espejo de sus padres, armado esta vez no con una Browning, sino con un micrófono. Faltaba finalmente entonces sentarse a conversar con mamá y con papá. Y ojo, no quiero spoilear, pero solo que sepan que todo esto que él grabó de manera independiente lo vamos a escuchar en el último episodio de Tacita de Fierro. Me miro al espejo, me lavo la cara, ya no siento miedo porque aquí se acaba. Cuento yo los días, es el mismo infierno. Desde morro vieron como no me dejo, cargando yo el fierro pa' vengar las vidas. Desde el barrio salgo pa' ganar la lana que yo no tenía, ni pa' la comida, lejos de familia. Yeah. Parte de la monetización de este podcast es donado a la Fundación Reinserta para ayudar a niños y niñas en contacto con la violencia. Si quieres colaborar, entra a reinserta.org. Los Niños del Narco es una producción colaborativa de Rainbow Lobster y Sonoro, creado y narrado por Sebastián Arrechedera. Diseño de audio y grabación en campo, Ahmed Cosío. Escrito por Sebastián Arrechedera. Producción Carla Pedraza y Junior Carvajal. Story Editor Andrés Vargas. Locución de Marlene Figueroa. Dirección de arte Ángela Forti. Social Media Rogelio Galván. Producción ejecutiva Marlene Figueroa, Sebastián Arrechedera, Saskia Niño de Rivera y Alex Reider. Equipo sonoro Susana Medina, Marketing. Paola Pérez, Project Manager. Maya Herrera, Content Creator. Aileen Correa, Video Editor. Agradecimientos especiales al equipo de Reinserta por el acceso a las entrevistas y al podcast Penitencia. Música por Lil King 888. Música incidental cortesía de Epidemic Sound. Para conocer más de este podcast, visita nuestra página web losniñosdelnarco.org. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de Miranda y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser utilizadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de construir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona.